Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué vamos a hacer? En su programa 2 de esta quinta temporada. Y bien, estamos en Instagram como ¿Qué le vamos radio? Y hoy vamos a tener bueno, de paso saludamos a la selección que se ha coronado subcampeona. Y ha sido un esfuerzo enorme, no nos deben nada. Así que bueno, la saludamos a la gente de la escaloneta. Y bueno, la tenemos a esta gran periodista que es Lili Atemian, que nos ha traído a dos grandes personas que también son campeones de la vida, ¿no? Argentina es subcampeón y los entrevistados de hoy son campeones de la vida, una historia de resiliencia, ¿no? Lili, ¿cómo estás? Hola Juan, bueno, gracias. En principio, bueno, porque esto es entre todos. Siempre digo esa frase, pero es real, ¿no? Es como que es entre todos. Claro. La verdad que siempre nos encontramos desde el lado del teatro, pero hoy cuando yo ya conocí esta historia, pero me interioricé más en esta historia y sentí que bueno, que había que difundirla. Primero porque es una historia de vida y es resiliencia, y hay mucha gente que a veces, Juan, nos quejamos de tantas tonterías. Sí. Y no hacemos esfuerzos, sino nos quejamos, y bueno, se terminó la queja y ya no hay más tiempo. Digo, bueno, volvemos para atrás, quiero decir, cuando no hay tiempo. Entonces, por esas cosas de la vida, yo conocí a Gustavo, conocía la historia de Claudio, pero ahora la conozco con más profundidad, y ellos son Claudio Bevilacqua, que de paso te digo que acá tiene su librito también. Sí. Vamos a ver si lo sacamos en nuevamente, o en la salida de la radio me espera. Y bueno, y acá está Gustavo Sandoval, que es quien yo conocía y es neurólogo, y me une una relación con mi madre. Y ahí, viste, cuando uno ya se relaciona desde otro lugar, sabe más, y así nos enteramos de la historia de vida y de volver a nacer a los 50, que es simplificar lo que ocurrió en la vida de Claudio. Claro. Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Muy bien. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarme. Naciste en Corrientes y Talcahuano, sí. una esquina bien porteña. Bien porteña, a 2 cuadras del Obelisco, y bueno, y fui a la escuela frente a Plaza Lavalle. Mi lugar de juegos era Plaza Lavalle, porque no había otro lugar para ir cerca. Sí. Y fuiste a esa escuela y se escuchaban gritos de cantantes del Colón, ¿no? Por supuesto, ahí justamente en 4º grado estaba, y escuchábamos unas mujeres que gritaban. ¿Viste? Cuando sos chico ni te das cuenta, gritaban y decíamos, sí, ¿qué pasará? Y entonces la maestra nos dijo que estaban ensayando porque eran cantantes de ópera y estaban ensayando. Claro. ¿Y siempre te interesó el arte? ¿Cuándo te interesó? Me interesó siempre. Quizás me di cuenta después de más grande, pero haber pasado toda la infancia muy cerca del teatro. Me llevaban mis padres a veces a ver alguna obra de teatro siendo chiquito, entonces estaba como muy conectado con eso, y bueno, a tal punto que me acuerdo que una de las cosas, tenía los domingos en mi casa, mis padres dormían la siesta, y entonces me decían que fuera al cine a ver películas continuadas en la calle Lavalle, obviamente hace añares, 50 años casi atrás, o más. ¿Y qué veías? Y veía de todo, porque me gustaba mucho el cine, y entonces, pero veía de todo. Pero lo que voy es que cuando uno de muy chico ya se acostumbra a ir al cine, te queda para toda la vida. Claro. A tal punto que después se me ocurrió crear un canal de cine porque me gustaban las películas europeas. Entonces creé Europa, porque sí. Y me decían, ¿pero quién va a mirar esto? ¿Quién le va a gustar? No se entendía nada. Bueno, pero hay todo un nicho de argentinos que... Bueno, justamente pero trabajé en una época donde recién nacía la televisión por cable, claro. No había canales de cable, claro. Entonces mi primer trabajo tuve que encontrar esos nichos para dar contenido que fuera para nichos de televidentes que no jamás hubieran pensado que había algo así. Ópera, claro. Por ejemplo, fuimos el primer canal que pasó óperas completas, que
las pasábamos y había un comentarista que decía qué iba a hacer, de qué iba a hablar el primer acto, y operaba las óperas completas. Entonces anunciaba cada uno de los actos para que se supiera qué iba a pasar. Por supuesto, no había ni subtítulos ni nada en aquella época, pero eso fue bueno. Creo que marcó una tendencia después también. Claro. ¿Y cómo llegamos a El Gourmet? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Bueno, se me ocurrió la idea. Yo viví 7 años en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y allá había 2 canales. Argentina es el tercer país del mundo en tener televisión por cable. Sí. Primero fue Estados Unidos, el segundo Canadá, por ser vecino de Estados Unidos, y el tercero la Argentina. Hasta el punto que yo en la primera época no podía decir que trabajaba en cable, porque se creían que trabajaba en una fábrica de cable, porque no existía la palabra. Sí, pero bueno, y ahí, perdóname que me olvidé, que es una de las cosas que me quedaron. No me acuerdo de qué estaba contando, de tu pregunta. De cómo surgió la idea del gourmet. Del gourmet, bueno, y entonces a mí se me ocurrió. Yo había visto que había 2 canales de cocina importantes en Estados Unidos, el Food Channel y el Food Network, y que eran muy lindos de ver, eran fantásticos, pero no se veía los cocineros. Entonces, muchos años después volví a la Argentina y se me ocurrió que ese sería un buen canal para hacer. Y entonces me dijeron que el que vendía la publicidad, que era el gerente de publicidad, le decía que no, que ese canal no iba a funcionar porque era un canal para viejas, claro. porque necesitaba ingresos. Entonces, claro. ¿Cómo a las jubiladas no? Así, con esas palabras, a las jubiladas no le vamos a vender nada. Claro. Bueno, pero no tenían idea de la idea que no pensaban en qué quería crear yo con darle un lugar diferente a la televisión por cable. Y bueno, fue ahí que lo llamé a Gato Dumas, sí. Y que fue el primero que trabajó ahí, pero tenía una personalidad que le hablaba a la cámara, porque una de las cosas más difíciles es encontrar cocineros hay buenos, claro. Pero otra es el que le habla a la cámara. Y bueno, y se me ocurrió que el horario central estuviera el Gato Dumas, y bueno, y ahí surgió. Ahí claro, empezó. Y él es bien verborrágico, ¿no? Y eso se necesita en un canal. Claro. Y había toda una comunidad que lo seguía a claro, Gato. Claro. Sí, y había una monja que cocinaba, ¿no? Sí, había una monja, porque después hubo que buscar como gente que tenga un carácter diferente y que todos estén incluidos en ese grupo. Y bueno, así como estaba el Gato, estaba había muchos que tenían como que uno ni se los imaginaba que iban a trabajar, como que iban a saber hacer un programa y presentar un plato de comida. Sí, y también estaba. ¿Y tenés algún hijo preferido en todos estos canales hijos que tenés vos? Vos sabés que después de dejar de trabajar, dejé de ver la televisión por cable, pero debe ser por algo que. Y entonces. Es más, los canales nunca más vi el Gourmet, no vi Europa, sí. Los canales que creé es como que ya fueron para mí, estarán fantásticos, quizás mucho mejor de los que yo los dejé, pero no los volví a ver. Está bien. Y Cosmopolitan creaste, Cosmopolitan, ¿no? Sí, traje la idea, era un canal que estaba en Estados Unidos, sí. Y se me ocurrió que ese canal podía ser bueno para el mercado de Argentina. Claro. Y bueno, y así fue que los traje, los invité y llegué a un acuerdo con ellos y transmitimos la programación de Cosmopolitan. Claro, porque hay una revista Cosmopolitan. Sí, había una revista y es un mercado que tiene algo que ver con el gourmet, con algo que es diferente y que es uno le gustaría llegar a eso, ver eso, porque tiene algo en su
en su trabajo y es como un lugar al que quiere llegar de alguna manera, y eso es algo que, bueno, creo que es bueno para mostrar que se puede, y es simple, no hay que más que pensarlo, pero hacerlo, es fundamental hacerlo. Claro, o sea, vos pensás en imágenes como los cineastas. ¿Cómo, cuando se te ocurre una idea, automáticamente pensás en el televisor? Exactamente. Claro. Pienso en eso, en qué me gustaría que se viera en el televisor, claro. que no existe y se viera. Y bueno, y así empezó. Claro, Empezaron los canales, los programas y los canales, por supuesto. Sí. ¿Y cuándo decidís dar un paso al costado? ¿Ellos te sacaron? No, bueno, la empresa creció muchísimo, fue una de las empresas más importantes del mundo. Es más, la había comprado una empresa norteamericana porque le había gustado tanto el contenido que tenía los canales que había hecho, que me invitaron a que siguiera trabajando con ellos. Compraron la empresa y con una condición, y era que yo fuera el que llevaba adelante la empresa, así que fui durante unos años el número uno. Y un día me llaman a Estados Unidos para y querían conocer qué es lo que hacía, y ese día me ofrecen ser el CEO, el número uno de la empresa, y yo les dije que lo quería pensar, lo pensé un día y llegué a un acuerdo con ellos, porque si no iba a poder seguir adelante todo lo que estaba haciendo, que estaba creciendo muchísimo. El crecimiento era permanente, de todos lados lo veían y querían ver más y más. Claro. Así que, bueno, y así fue y estuve muchos años trabajando como CEO de la compañía, hasta que en un momento es muy difícil tener ese puesto en aquella época en una empresa, porque hay no sé si llamarlo envidia, pero de alguna manera de tener ese puesto y ambición, y eso juega en contra de mis intereses. Entonces hubo un día que yo dije, yo no quiero más trabajar en esto, y ahí fue que dije basta. Claro. Y se inició un juicio laboral, que fue el segundo juicio laboral más importante de Argentina en aquel momento, y lo gané porque lo que hacía era lo que tenía que hacer, pero bueno, pero ha cambiado, y hoy cuando yo veo, pensé que no existía internet ni ninguna de estas cosas, con lo cual hoy yo veo que hoy es posible y encontrar esos nichos como este programa estoy seguro que tiene su nicho, y es un nicho que el que lo escucha y lo sigue es inamovible, porque está esperándolo, quiere escucharte y quiere saber que va a escuchar lo que vos decís, porque se sienten identificados con lo que estás hablando. Claro, y eso era lo que era el cable antes. Ahí está, exactamente, el cable era así. Que era nichos que querían hablar de una cosa o de viajes o qué sé yo, y en aquel momento se pagaba el espacio, es decir, ciertos programas, digamos, la mitad de los programas los hacía la empresa, porque quería apuntar ese nicho, pero el otro es en el tiempo entre programa y programa, porque no había no había satélite, digamos, la empresa tenía que tener una antena que pudiera bajar los canales, y entonces no era algo frecuente. Hoy no existía, vuelvo a insistir, no existía internet, entonces se necesitaban los cables físicos para poder transmitir eso. Sí. Y tu primer trabajo tuvo que ver con videocassettes, ¿no? Bueno, es que el primer trabajo que tuve fue cuando nació la televisión por cable. Yo estaba trabajando, porque me había en una empresa textil que quedaba en Bonplani, Honduras, y época de la dictadura,
Y un día me dicen que el dueño de la empresa quería proponer algo nuevo. Y entonces ahí me llamó y me explicó que quería transmitir desde La Lucila en aquella época un canal de televisión que era Canal 3, que ni tenía, no había número, no tenía nombre. Claro. Y bueno, y se les ocurrió que yo tenía la posibilidad de trabajar en eso, que concretamente era hacer lo que llamaba una rutina de transmisión, que se hacía a máquina, la hacía a máquina. Empezaba a las 18 la primera película, la segunda a las 20 y la prohibida a las 22, que la prohibida hoy sería vista en un canal de niños, pero claro. Y entonces eran en cassettes que se llamaban Numatic, o rollos de film de 18 milímetros. Entonces tenía que hacer la rutina de transmisión con un papel, poner 1800, placa 1800, cassette número 1 de 4, y eso lo tenía que hacer todos los días. Claro. Y llevarlo con los cassettes a La Lucila, donde se transmitía, para que otros a la noche los emitieran. Así claro. Pero era, yo te digo, muy artesanal, era casi... era imposible de imaginar hoy en día. Claro. Que uno transmitía un canal llevando unos cassettes a La Lucila para que ahí los emitieran. Claro, sí. Bueno, no había piquetes, así que era exactamente, sí. No había piquetes. Y quiero llevarte al momento del accidente. Esto fue en Punta del Este, un accidente automovilístico. Sí. Bueno, esto fue en el año 2009. Yo tengo una casa de hace muchísimos años allá, que justamente me había hecho esa casa allá porque mi trabajo era tan exhaustivo, tenía que estar todo el tiempo, que necesitaba un cable a tierra, y pensé que en el campo me iba a dar un lugar para no pensar en el trabajo. Y así fue que compré un lugar en el que hice una chacra, y todavía la tengo, casi 30 años atrás. Bueno, sí. Y vinieron quisieron conocer mi casa 2 personas, y fueron en avión hasta Punta del Este. Ahí estaba Gustavo conmigo, nos fueron a buscar al aeropuerto, fuimos con ellos, nos llevaron a casa, a la chacra, y al día siguiente pasaron un badén, un camino de tierra, eran caminos de tierra todavía en aquella época, pasó un badén a 105 kilómetros por hora, con lo cual el auto salió volando, dio 3 vueltas, sí. Y cayó, y caímos disparados por cada uno, yo por la puerta, yo estaba sentado detrás del que manejaba, Gustavo por la otra, y ahí Gustavo tuvo 2 quebraduras, la verdad es que no me acuerdo mucho de eso, obviamente, pero se acercó a mí como pudo y se dio cuenta que no respiraba. Claro. Y eso hizo que él agarrara mi cabeza, el cráneo, lo moviera un poquito para que circulara la sangre. Porque si no circulaba la sangre, no estaríamos hablando ahora aquí. Bueno, y ahí eso hizo que después, a partir de ese momento, llamaron un sistema, a una ambulancia, vino y estuve internado meses, y pensaban que quedaba cuadripléjico. Sí. Pero una de las cosas que ni se imaginaron es que había perdido completamente la memoria. Claro. Que no me acordaba de nada, no sabía mi nombre, no sabía quién era. Es como nacer de nuevo a los 50 años. Y que te pregunten cómo te llamás y no sabés, y que no sepas cómo ir al baño, cómo hacer, cómo escribir, no podía escribir, nada. Sí. Bueno, y así, eso fue lo que hizo que necesitara un apoyo psicológico, por supuesto, pero también es importantísimo el querer lograr aprender
a hablar, aprender a escribir, aprender a los colores. Yo no sabía de los colores. Era como nacer de nuevo. No sabía lo que era un color, ¿no? ¿Y cómo fuiste aprendiendo todo eso? Muy lentamente y por primero distintas cosas, porque una cosa, parte es lo físico, aprender a caminar, aprender, bueno, por supuesto estuve en silla de ruedas, después andador, después bastón, y el bastón lo dejé hace el año pasado, y cuando tengo que ir a un lugar donde hay mucha gente o qué sé yo, todavía lo llevo, tengo un porque sé que lo necesito, porque si veo mucha gente es como que me siento como que me voy a caer. Bueno, entonces eso me ayuda, y después esa es una parte, pero toda la otra parte es aprender los nombres, aprender cómo me llamo. Yo me llamo Claudio Alejandro. A mí, en mi época, había muchos Claudios, y a mí, es más, en la escuela y después en el secundario, éramos tantos los Claudios que cada uno tenía un apodo, porque el mío era Baby, porque es mi apellido más corto. Porque no, si decíamos Claudio, éramos 4 o 5 que íbamos a levantar la mano. Pero bueno, a lo que voy es que lo primero es conocer mi nombre. Me llamaban Claudio, y yo le decía, no, a mí me gusta más el segundo nombre, Alejandro, que me llamo Claudio Alejandro, y me llamaban Clalejandro, porque le salía naturalmente Claudio y Clalejandro, hasta que me di cuenta de que no, que mejor volviera a mi nombre original y no quisiera que me llamen por otro nombre. Perdón, vos pensás que él empezó a vivir de nuevo a los 50 años. Él está contando lo que fue, quizás recordando de a poquito, pero su historia de vida es que tiene 2 nacimientos, tiene suerte, festejamos 2 veces. Pero en realidad es eso, ¿no? Y bueno, la serie se llama Renacer. Ahí está. Yo me llamo Claudio, qué sé yo si me llamo Claudio, es lo que dicen ustedes. ¿No? Es tremendo es estar de cero en la vida de nuevo. Pero bueno, también a mí me gustaría mucho que Gustavo hable, porque dejar precedente, ¿no? De la importancia de la rehabilitación. Viste, encima, bueno, sabemos que los hospitales públicos te dan turnos de aquí a 4 meses, que a veces haces un tratamiento y lo tenés que dejar, pero bueno, para volver a nacer hay que, no sé, tendríamos que pedir nuestros derechos, ¿no? Hay situaciones que me parece que bueno, que deben de estar instaladas hace tiempo. Él te puede hablar como médico, ¿no? De cómo fue esa rehabilitación, pero porque es médico. Y porque, bueno, evidentemente uno va conociendo gente, como yo lo conocí a él y como te conozco a vos, somos así un círculo. Entonces estaría bueno, ¿no? Que esto llegue a mucha gente. Por eso es la historia esa, ¿no? Y la fuerza para decir se puede, porque lo bueno que hoy te está diciendo él, que bueno, que se puede renacer. Y Gustavo, ¿cómo se trabaja con el paciente para que tenga fuerza, para que tenga ganas, ¿no? Mira, yo mientras vos le hacías la entrevista a Claudio, me vinieron varias cosas que tiene estas dudas que vos relatas. Decís, ¿cómo hiciste, Claudio, para aprender esto? A veces un paciente que se rehabilita no te puede decir el por qué. Está despierto, reconoce las palabras, entiende las palabras, pero no las puede interpretar del todo, el contexto, la semántica, entiende la fonética y demás. Claudio muy bien te dice, mira, yo volví a renacer, tenía que conocer mis palabras, tenía que reconocer mi nombre, tenía que aprender mi nombre, tenía que aprender los colores. Eso es lo que ve el paciente, ¿sí? Pero las conexiones cerebrales tienen distintos compartimentos. Imagínate una caja con muchos pedacitos, con un Lego adentro. Y cada uno de esos Legos tiene una función, ¿sí? Hoy por hoy se está estudiando esas funciones, que ya se conocen muchísimas, y se llaman conectogramas, porque se conectan, ¿sí? Entonces hay un proyecto que ya existe y está bastante avanzado, que se llama conectograma global. Como fue el genoma humano, existe eso. En Claudio en particular, él dice, bien, yo tuve que aprender. Es verdad, él tuvo que aprender a reconocer esos pedacitos, porque estaban ahí. Algunos se perdieron,
porque él, como bien dijo, y apareció en parte de la entrevista, ¿qué me dijiste cuando vos me preguntaste? Sí. ¿Qué me preguntaste? Porque a veces esos conectores se desconectan en un momento, ¿no? Y toman otra vía. Cuando toman otra vía, en un paciente que estuvo gravemente lesionado como fue Claudio, existe un mecanismo que se llama plasticidad neuronal. Le crecen como unas ramas de un árbol. Se corta el árbol, subsiste la raíz, ¿sí? Y le empiezan a crecer ramas. Y con el tiempo se produce determinada altura, sombra, y la sombra va a estar, ¿sí? Claro. Pero no va a ser la misma, ¿entendés? Entonces, si esos conectogramas se conectaron, pero no como eran antes. Entonces él bien dice, yo no reconocía, bueno, no lo dice, yo tuve que aprender a aprender. Sí. Él tuvo que aprender a reconectar su cerebro. Entonces yo lo que veía como, bueno, a mí me ata una cuestión personal con él, sentimental. Sí. Y hay dos cuestiones que me interesaría contar yo como el neurólogo, la ciencia lo ve. Yo vi el grado de desconexión que tuvo el cerebro de él y vi su reconexión también. Él dice, Gustavo en un momento me pone la cabeza para un lado, Sí. para que me corra la sangre, ¿no? Buenísimo lo que les explica para entenderlo. Sí. Yo lo que hice en ese momento, cuando yo lo encuentro a Claudio, que ya estaba en coma, yo me levanto con un dolor muy intenso, no me di cuenta que eran fracturas, después me dijeron que era fractura y tenía una contusión pulmonar. Lo busco y lo encuentro, no sé, como 5, 6 metros, 10 metros. Me acerco inconsciente él, lo veo, le hablo, no me contesta, le veo sangre en la cabeza, en el cuero cabelludo, bueno, Claudio, despertá Claudio, lo estimulo. Sí. No tiene respuesta y de repente yo lo veo así, los que manejaban, muy imprudentemente, como él contó, estaban a los gritos y qué sé yo, porque estaban paralizados. Decían, están muertos, ¿no? Y entonces, en un momento yo lo veo a Claudio que empieza a hacer un movimiento involuntario, su cuerpo lo hace, que es como hiperextender los brazos y las piernas, se ponen como una tabla. Cuando eso sucede, para nosotros los neurólogos, o va a iniciar una convulsión, o el cerebro se está desconectando de una parte. ¿Qué parte? Sí, en grandes rasgos. Como yo te dije, el árbol, la raíz, y el tronco y las ramas. Es como que el tronco y la raíz por un lado y las ramas por otro, ¿sí? Imagínate, las ramas es el cerebro. Y el tronco y la raíz es lo que nosotros llamamos el tronco del encéfalo, por eso se llama así. Sí. El tronco del encéfalo se encuentran los centros más vitales que nos mantienen por vida, que es la respiración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, del centro cardiovascular. Entonces, ¿qué hace sabiamente cuando un cerebro está muy dañado? Dices, a mí no me sirve recordar, a mí no me sirve pensar, Claro. a mí no me sirve hablar, que son todas las funciones corticales del encéfalo, del cerebro. Entonces, en ese momento, él, cuando empieza a hacer esa hiperextensión, empieza a tomar el comando el tronco. Claro. Se desconecta las ramas y queda el tronco, que es lo más primitivo del cerebro. Ah. Entonces yo lo que hago, en ese momento yo no me doy cuenta, no estoy pensando, eso fueron 30 segundos, 40 Sí. segundos. Yo lo que pienso es si va a ser una convulsión, se va a aspirar, se va a ahogar y se va a morir. Uno tiene que saber, y ahí como esto es público, decís, cuando hay un politraumatismo o un accidente de tránsito, nunca moverlo al paciente. Eso, mira. nunca hay que moverlo. Porque si tiene una lesión en la médula espinal, vos lo movés y la lesión es mucho más grande, por ahí una fractura, no sé, de una vértebra, lo moviste, se movió la vértebra, el hueso, y por Sí. ahí hace una compresión medular. Sí. Se daña la médula, se infarta la médula y va a quedar cuadripléjico, como el Superman, como el Claro. Keanu Reeves. Entonces siempre dicen, no tocarlo, nunca tocarlo. Yo me tomé ese atrevimiento porque soy médico, en primer lugar, y segundo, tenía una hipótesis de lesión Claro. que le estaba pasando. Entonces yo lo coloco en esa posición para que él, si empieza a hacer una convulsión, no se me aspire. Y ahí yo también conecto un poco y le pido a esta gente, le digo, vayan a la ruta, porque estábamos como 800 metros, casi 1 kilómetro de la ruta, Sí. para que pidan ayuda. Y ahí fue el primer gran milagro que yo pienso siempre. Nadie llamó de nosotros a una ambulancia, Claro. y estábamos en el medio de un campo, porque esto es una chacra. Después nos enteramos años después que había pasado alguien que trabaja en una de las chacras
con una moto y vio el vuelco del auto y llamó al dueño de la chacra, que vio un accidente. Y bueno, fue esa persona, después la localizamos, que es de un pueblo cercano, que llamó y bueno, llegó la ambulancia. Claro. Pero la pregunta es, y lo bueno de todo esto es saber de que existen esos conectogramas, existen esas cajitas, que muchas todavía se están bien. En el caso de Claudio tuvo varios hemorragias cerebrales por el traumatismo. Muchas se perdieron, otras se reconectaron como pudieron, y él, a medida que se iba conectando y se iba estimulando, iba reconociendo esas cajitas y empezaba a aparecer el lenguaje, el reconocimiento, las palabras. Bueno, y lo interesante de él es que, otra cosa, y lo termino acá, él, que nos contó, él hizo un máster en lingüística en Columbia. Así que le gusta mucho el lenguaje, sabe muchos idiomas. Yo cuando lo conocí, que se 7 u 8 idiomas, una cosa así. Y cuando recién salió, como él no reconocía, de repente estaba un canal, estaba en el centro de rehabilitación, y le poníamos el cable, y estaba, no sé, TV5 de Francia, y él escuchaba y de repente se reía o contestaba en francés. Yo, cuando me percibí eso, mucha gente que lo visitaba y lo cuidaba a él, le decía, bueno, había uno que era italiano, otro que era inglés, que lo estimularan así, con distintos tipos de palabras, para ver si la plasticidad conectaba esos conectogramas, ¿no? Es un poco eso la rehabilitación. El rehabilitador hace eso, trabaja frente a eso. Bueno, chicos, gracias por estar. Lili, ¿querés decirnos cuándo va la serie? Bueno, la serie ya este miércoles sería el tercer capítulo, va por Flow, por el canal 7 Somos TV, a las 20 horas, queda 24 horas colgado y después se repite el día sábado. Son 3. Este miércoles falta la última y después hay sorpresitas, quizás están todas juntas allá en algún lugar. Bueno. Gracias, Claudio, muchas gracias por estar. Bien, Claudio Bevilacqua, aquí en ¿Qué vamos a hacer? Vamos a un video, Fer, y enseguida seguimos. Otras almas hasta un callejón, largando tus mentiras al mejor postor, buscando el olvido como mal menor. ¿Qué le vamos a hacer? Una larga carrera hasta la línea de largada. Auspicia este programa Los Unos y los Otros. Si buscas películas, series y merchandising de cine, anda a Los Unos y los Otros. Avenida Corrientes, 1957. WhatsApp 11 2298 2102. RBD Radio. www.rbdradio.com. Estamos con vos. Esto suena acá. Esto suena allá. Esto es lo que